Vamos al siguiente texto. Juan 7, 16 al 19 dice: Así que Jesús les dijo, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o si hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió, habla con la verdad, no con mentiras. Moisés les dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Y el siguiente texto, que está en Juan, capítulo 3, 19 al 21, es el último de la sección de textos bases de esta serie. Dice: y esta condenación se basa en el siguiente hecho. La luz de Dios llegó al mundo, pero la gente amó más la oscuridad que la luz, porque sus acciones eran malas, y todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Pero los que hacen lo correcto se acercan a la luz para que otros puedan ver que están haciendo lo que Dios quiere. Así que ahí vimos lo que el Señor básicamente quiere de nosotros. El Señor quiere que nosotros conozcamos la verdad, porque ciertamente mentira heredamos de nuestros padres, para que seamos libres, que veamos esa verdad y caminemos en ella, y que detectemos si la doctrina que enseñamos realmente es de nosotros o proviene de Dios. Y luego que la detectes, que conozcas que esta doctrina es de Dios, entonces tienes que hacer una decisión, y es caminar en esa luz. Porque Yeshua dice acá que la condenación del mundo consiste en que el mundo recibió la luz o vio la luz, pero prefirió caminar en la oscuridad. Muy bien, el Shabbat pasado estuvimos hablando acerca del calendario del Señor, y nos quedamos en el punto que estábamos explicando acerca del texto cuando el Señor dice: ciertamente mi espíritu no contenderá más con el hombre, sino que serán sus días 120 años. Vimos el Shabbat pasado que estos 120 años no son 120 años que Noé duró predicando en la tierra que venía un diluvio. Jamás. Porque cuando Noé tuvo su primer hijo, fue a los 500 años, y el diluvio fue a los 600 años de la vida de Noé. Lo interesante es que cuando Noé recibe el anuncio de que el diluvio va a caer sobre la tierra, ya Noé tenía hijos y sus hijos estaban con sus esposas. Por lo tanto, no pudieron haber transcurrido 120 años desde la recepción de la orden de parte del Señor hasta la construcción y el descenso del diluvio. Así que eso lo vimos bastante claro el Shabbat pasado. También vimos que no se refiere a que la edad del hombre va a ser de 120 años hacia abajo, porque vimos que después de Noé hubo muchos que excedieron la edad de 220 años, hasta Abraham, que duró 175 años, que vivió aproximadamente 200 años después del diluvio. O sea, es increíble que estas interpretaciones, que son las más comunes que se tienen, realmente están bastante divorciadas de la realidad. Ahora, hermanos, vamos a ver, entonces, ¿a qué se refirió con esos 120 años que el Señor le estaba dando al pueblo o a la raza humana de gracia? Lo primero que vamos a ver, lo que dice Levítico 21, 25, 1 al 5. Dice: Jehová habló a Moisés en el monte Sinaí diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Jehová. 6 años sembrarás tu tierra, y 6 años podarás tu viña y recogerás sus frutos, pero el 7º año de la tierra tendrá descanso para Jehová.
no sembrarás tu tierra, ni podarás tu viña. Lo que es de suyo, o lo que de suyo naciera en tu tierra segada, no lo segarás, y las uvas de tu viñedo no vendimiarás. Año de reposo es para la tierra. Ok, este texto está mostrando que la tierra, una orden que Dios le dio al Señor, el Señor le dio a Moisés, que la tierra que iban a poseer debían trabajarla 6 años y descansarla el año séptimo. Y ese año se llamaba un año sabático, un Shabbat, pero en años, un Shabbat de años. Entonces, fíjense, vamos a ver ahora el próximo texto, Levítico 25, 8 al 13. Ok, miren, acá está, por ejemplo, lo que quería mostrarles. Y es a lo que se refiere el Señor. Los 120 años que el Señor dio, en realidad no son 120 años literales, sino 120 ciclos de 50 años que son jubileos. Vimos en el texto que los jubileos, o sea, la tierra tenía que... la tierra tenía que descansar cada 7 años. Ahora, el jubileo es un ciclo de 7 semanas, de 7 años, y al año 50 era el jubileo. Este ciclo para el Señor es un ciclo en el cual Él vuelve a, por ejemplo, los esclavos vuelven a ser libres, si alguien tiene deuda se le condona. O sea, para el Señor todo se computa desde cero. Es un ciclo de 50 años. Y el Señor lo que le está dando a entender a Noé cuando les da esta sentencia es que el hombre va a vivir 120 ciclos de 50 años. Ahora, como ustedes lo vieron en pantalla, 120 ciclos son nada más y nada menos que 6,000 años. Y es a eso que se refiere el Señor. El Señor dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Serán sus días 120 ciclos o 120 jubileos, que son 6,000 años. Ahora vamos a ver la próxima diapositiva, por favor. Así que está más que claro, a esto se refirió. Miren, bueno, acá les he preparado un diagrama de generaciones. Este diagrama de generaciones, no sé si lo pueden ver ustedes correctamente acá, es para contabilizar, permítamelo ahí, señor director, manténgalo en pantalla. Ok, acá está un diagrama de generaciones. Es una forma de calcular la edad o el tiempo según la Biblia. Pero esto lo voy a explicar el próximo sábado porque ya me queda muy poco tiempo y quiero avanzar en las fiestas. Así que esto del conteo de los años lo voy a explicar brevemente el próximo Shabbat. Voy a tomar por lo menos 10 minutos para explicarlo. Es bastante sencillo, es solamente tomar cronología bíblica. Y esto nos da la cantidad de años en la cual estamos viviendo a partir de la creación. Es bastante sencillo, así que vamos a ver de esos 6,000 años que el Señor dispuso que su espíritu estaría contendiendo con el hombre, vamos a ver por cuántos ya vamos. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a las fiestas. Lo primero es que vamos a entender. Mucha gente se predican que el Señor tiene 7 fiestas. Bueno, lo primero es que vamos a ver que es una mentira, son 8. En realidad son 8 fiestas y vamos a ver cuáles son su tipología y su tipo y su antitipo. Vamos al siguiente texto, a Juan 5, 45 al 47. Dice, sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza,
Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán lo que yo digo? Ahora vamos a ver este mismo texto, pero en la versión común, Reina Valera 60. Ok, dice el texto: no penséis que soy yo que voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyerais a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y el Señor acá inicia diciéndonos que Moisés escribió acerca de él y que Moisés nos acusa porque todo lo que necesitamos conocer para saber en el tiempo en que estamos y los requerimientos para nuestra salvación, ya Moisés de antemano los había escrito. Y si nosotros no comprendemos a Moisés y no le creemos a él, mucho menos le vamos a creer a Yeshua, de quien Moisés ha escrito. Miren, y lo voy a presentar acá, Lucas 24, 25 al 27. Lucas 24, 25 al 27. Dice: entonces Jesús les dijo: ¡qué necios son! Les cuesta tanto creer lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías, que tendría que sufrir esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés, de todos los profetas, y explicándole lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Miren qué interesante. El Señor dice que a sus discípulos les dijo que estaba escrito en las Escrituras todo lo que él iba a padecer. Y no solamente, dice que en los escritos de Moisés y de todos los profetas. Es decir, que las Escrituras, como el Señor acá nos está mostrando, son los libros de Moisés, que se le llama o se le conoce como la Torá, los libros de los profetas, que son los Nevi'im, y los salmos, y llámese los salmos, está incluido salmos, proverbios, cantares, Eclesiastés, esos libros. Los libros poéticos de la Escritura se les llaman los Ketubim. Al conjunto de todo eso, el nombre hebreo que lleva es la Tanaj. Y eso es a lo que Cristo dice que se llama las Escrituras. Ahora bien, Cristo dice que toda la Tanaj habla acerca de él y de todo su ministerio, no solamente en la tierra, sino en el cielo y luego de su venida, de su segunda venida a la tierra. Entonces, vamos al Lucas 24, versículo 44 al 49. Dice: entonces dijo: cuando estaba con ustedes les dije que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, fíjense, la Torá, en los profetas, los Nevi'im, y en los salmos, los Ketubim. Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Y dijo: efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debía sufrir y morir y resucitar al tercer día. Ok, hago una pausa acá. Dice el texto que el Señor les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras. Ahora, ¿qué entendieron los discípulos? Lo que nosotros tenemos como escritura hoy, los 66 libros acá, 9 libros del Antiguo Testamento, como le mal llamamos hoy, que son las verdaderas Escrituras. No estoy diciendo acá que el Nuevo Testamento es apócrifo. Estoy diciendo que el Nuevo Testamento es un complemento del Antiguo y que tiene que ser evaluado a la luz de lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pero el Señor dice que las Escrituras
lo que hablan y dan testimonio de Él son los salmos, los profetas y los escritos de Moisés. Y fíjense que cuando el Señor dice estas cosas, no existía otras escrituras aparte de lo que Él está citando. Y Él dice que con esto es totalmente suficiente para conocer todo lo que necesitamos con respecto a su ministerio, a su persona y a sus planes para con sus elegidos. Ahora, dice acá que en las escrituras, es decir, en la Torá, los salmos y los profetas, estaba escrito ya de antemano que Él debía morir, debía ser sepultado y debía resucitar al tercer día. Ahora pregunto yo, ¿en qué parte de la Escritura, o de lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, dice que el Señor iba a morir e iba a resucitar al tercer día? ¿Dónde dice eso? ¿En qué texto de las Escrituras lo dice? Porque acá Yeshua está diciendo que estaba escrito. ¿Pero a dónde? ¿En qué parte de las Escrituras? Y esto te lo pongo de tarea a ti que investigas las Escrituras. Bien, sigamos con la segunda parte de este texto. Dice: también se escribió este mensaje que se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Y ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo los llene con poder del cielo. Entonces fíjense que el Señor a sus discípulos dice que les abrió el entendimiento para que entendieran lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, porque en él están encerradas todas las profecías desde el nacimiento de Yeshua hasta su venida en gloria. Ahora, vamos a ver, entonces ya queda bastante claro que cuando la palabra del Señor se refiere a las Escrituras, se está refiriendo únicamente a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Por ejemplo, miren otro texto, 1 Corintios 15, 3 y 4 dice: yo le transmití a ustedes lo más importante y lo que me habían sido transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ahora, fíjense que aquí hay otro testigo bíblico que está diciendo, primero, que las Escrituras son lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y segundo, que dice que Yeshua debía morir y resucitar al tercer día, tal como dicen las Escrituras. Ahora, ¿en qué parte de las Escrituras dice que Yeshua debía morir y resucitar al tercer día? ¿Qué texto de la Biblia dice esto? Entonces vamos a encontrar la respuesta, porque no existe un versículo que diga que Yeshua iba a morir y resucitar al tercer día. Entonces, ¿de dónde Yeshua y Pablo sacan que las Escrituras lo dicen? Porque si ellos lo están citando es porque verdaderamente está en las Escrituras. Ahora, hoy vamos a comprender dónde la Escritura lo dice. Y está en el Salmo 77:13 la respuesta a comprender todo este enigma. Próximo texto, por favor. Miren lo que dice el Salmo. Santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Miren, este texto en esta traducción realmente no dice absolutamente nada. Ahora miren, por ejemplo, este texto, como dice en la King James Version, en inglés dice:
Yahweh, oh God, is in the sanctuary, who is so great as God, as our God. O sea, la traducción diría, el camino, oh Dios, está en el santuario, o sea, de Yahweh, está en el santuario. ¿Qué Dios es tan grande como nuestro Dios? O sea, la traducción diría, una correcta traducción de ese texto, es que el camino de Dios está en el santuario. Ahí está en el camino. Y miren, quiero presentarles algunos testigos bíblicos, otras traducciones, para que vean que realmente ese texto está muy mal traducido en las traducciones convencionales. Les voy a presentar por lo menos algunas traducciones que puse acá. Por ejemplo, miren, la versión del Nuevo Mundo dice de este texto: oh Dios, tu camino está en el lugar santo. ¿Quién es un Dios grande como nuestro Dios? Fíjense dónde está el camino. Y hay otras versiones más, pero por cuestión de tiempo no las voy a utilizar. Entonces, el camino está en el santuario, es decir, donde comprendemos el camino de Dios. El camino de Dios está en el santuario, en un lugar poco conocido por el mundo, pero donde está toda la verdad. Muy bien, vamos a ver lo que dice el Salmo 63, versículo 1 al 2. Dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, como te he mirado en el santuario. Es decir, donde miramos al Señor, justamente en el santuario. En el santuario. Ahí miramos al Señor. Salmo 73, 12 al 17. Salmo 73, 12 al 17. Dice: miren a esos perversos, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Conservé puro mi corazón en vano, me mantuve en inocencia sin ninguna razón. En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Verso, vamos a ver la otra parte del texto. Ok. Trataré de defender, dice, trataré de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Fíjense que David acá comprende cuál es el final de los transgresores. Dice: cuando entra en el santuario. Es decir, que en el santuario está el camino de Dios. En el santuario se manifiesta la gloria de Dios y en el santuario se ve el final de los pecadores. Porque en el santuario, en las fiestas del Señor, está todo el plan de salvación y redención. Ezequiel 20, 10 al 12. Dice: los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto, y le di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliera vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fueran señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y esos días de reposo son no solamente los 7 días, los sábados semanales, sino también los Shabbats, las fiestas del Señor, las festividades. Muy bien, voy a leer Colosenses 2, 16 y 17. Dice: por lo tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Es decir, que la luna nueva, los sábados, las fiestas, son una sombra de lo que ha de venir. Es decir, que es algo, una figura
de algo que tendrá su verdadero cumplimiento. Así que lo que vamos a aprender hoy es que las fiestas del Señor que están en la Torá o en los escritos de Moisés, el Pentateuco, no son simplemente festividades de los judíos, son profecías y son sombras de eventos que iban a ocurrir. Miren, como dice este texto, el mismo que leímos en la Nueva Versión Internacional. Dice, todo esto es una sombra de cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Es decir, que el apóstol Pablo conocía claramente que las fiestas eran una sombra de eventos que estaban por venir. O sea, que son profecías. Ahora, ¿cuáles son las fiestas del Señor? Vamos a poner en pantalla para que ustedes las conozcan. Y vamos a explicarla brevemente. Primero, dice acá, la primera fiesta es el descanso semanal, según Levítico 23, es el Shabbat, séptimo día de la semana. Vimos que el sábado es un mandamiento, es una profecía, pero también vemos acá que es una fiesta. La segunda es la Pascua, que se llama Pesach, que se celebra el 14 de Nisan o del mes de Abib. El tercero es pan sin levadura, la tercera fiesta, o Hag Hamatzat, que se celebra del 15 al 21 de Nisan. La cuarta fiesta son las primicias de las cosechas, que en hebreo su nombre es Bikurim, que se celebra el día siguiente al Shabbat de la semana de los panes sin levadura. Acá pusimos 16 de Nisan porque fue la fecha en que cayó en la muerte de Cristo. Pentecostés, que es la fiesta Shavuot, la fiesta de las semanas, esta fiesta se celebra 50 días después de las primicias. Luego viene la fiesta de las trompetas, que es la sexta fiesta, se llama Yom Teruah, que se celebra el 1 de Tishri, y también se le llama a esta fiesta el Rosh Hashanah, o el inicio del año. Ahí comienza el inicio del año para Dios, según el calendario que Él le entregó a su pueblo hebreo. Y también está el día de Yom Kippur, la séptima fiesta que se celebra el día 10 de Tishri. Y la octava fiesta es la fiesta de los tabernáculos, o Sukkot, que se celebra del 15 al 22 de Tishri. Todas estas fiestas vamos a ver que son profecías que el Señor ha establecido. Y espero, bueno, solamente me quedan 10 minutos de tiempo y tengo que cubrir bastante material. Bueno, voy a iniciar y es muy probable ya que tenga que hacer una cuarta entrega de las fiestas porque el tema de salud de hoy fue bastante prolongado, se extendió mucho, pero realmente era muy importante que lo presentásemos. Bien, la primera fiesta ya vimos que es el día de descanso, tal cual lo vemos en Levítico 23, 1 al 4, ahí está el texto, señor director, dice acá, el Señor dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Estas son las festividades establecidas por el Señor. Fíjense que no son de los judíos las fiestas, son del Señor, los cuales ustedes proclamarán como días oficiales de Santa Asamblea o de Asamblea Santa. Tienen 6 días en la semana para hacer su trabajo habitual, pero el séptimo es un día de descanso absoluto, un día oficial de Santa Asamblea o de Asamblea Santa. Es el día de descanso del Señor y tendrás que guardarlo donde quiera que vivas. Además del día de descanso, estos son los festivales establecidos por el Señor, los días oficiales para Asamblea Santa que deberán celebrarse en las fechas señaladas cada año. Entonces vemos que la primera fiesta del mundo y también se conmemora en honor al Creador que hizo los cielos y la tierra.
Bien, es la primera fiesta ya del Shabbat. Hablamos 2 sábados consecutivos acerca de este día. Ahora vamos a ver la Pascua, que es la segunda fiesta. La Pascua del Señor comienza a la caída del sol del día 14 del primer mes. Esta es la Pascua. Y en esta fiesta de Pascua, que se celebra en el 14 de Nisan, voy a comenzar a explicar lo que simboliza inmediatamente para aprovechar el tiempo. La Pascua es una fiesta que era una profecía del tiempo cuando el Señor iba a manifestarse en la tierra e iba a morir en sacrificio por el pecado de los salvados. Entonces, el Señor debía morir justamente el mismo día que moría el cordero que se sacrificaba en Pascua, que era el 14 de Nisan. Por miles de años el pueblo judío, israelita o hebreo celebró estas fiestas, la fiesta de la Pascua, pero no comprendía que era una profecía. Y lo que quiero mostrarles con esto es que para cada parte del plan del Señor había ya una fiesta preestablecida. Por ejemplo, miren, en nuestro mundo es común que las fiestas se celebran en conmemoración a un evento que ya pasó. Por ejemplo, acá en República Dominicana nosotros celebramos cada 27 de febrero nuestra independencia nacional, que ocurrió el 27 de febrero del año 1844. Y cada año conmemoramos una fiesta recordando ese evento. Ahora, el Señor acá ha hecho todo lo contrario. El Señor ha dado fiestas de eventos que iban a suceder en el futuro. Miren si el Señor no conocía el futuro. El Señor dio fiestas de eventos que iban a ocurrir miles de años en lo adelante. Por ejemplo, esta es una fiesta conmemorando la muerte, el día en que el Señor iba a morir en la cruz. El Señor murió exactamente como la Escritura establece, un día 14 de Nisan, entre las 2 tardes. O sea, es la primera profecía que se cumplió dentro de las fiestas del Señor, la Pascua. Muere Cristo justamente el 14 de Nisan, entre las 2 tardes. Por lo tanto, esa Pascua que celebraban los hebreos, los israelitas, muchos de ellos desconocían que estas fiestas eran profecías. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahí está, dice, y lo guardaréis desde el día 14 de este mes, o sea, de Nisan, y lo inmolarán inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí vimos justamente el texto que habla de que el cordero debía ser muerto entre las 2 tardes, entre la tarde del inicio del día 14 y la tarde de finalización del 14. Ahí debería ser sacrificado el cordero, y justamente Cristo murió en ese espacio de tiempo, un 14 de Nisan. Ahora vamos a la siguiente fiesta, que son los panes sin levadura. Acá está el texto donde lo explica. Dice, al día siguiente, el día 15 del mes, comenzarán a celebrarse el festival de panes sin levadura. Este festival, en honor al Señor, continuará por 7 días. Durante ese tiempo tendrás que preparar el pan que comas sin levadura. El primer día del festival, todo el pueblo dejará el trabajo habitual y celebrará un día oficial de Santa Asamblea. Durante 7 días deberás presentar ofrendas especiales al Señor, y el 7º día nuevamente el pueblo dejará todo su trabajo habitual para celebrar un día oficial de Asamblea Santa. Es decir, en esta fiesta el Señor ponía o mandaba al pueblo a que comiera levadura por 7 días. Y
el primer día como el séptimo eran Shabbat, aunque no cayeran en un día séptimo de la semana, eran sábados por festividad. Y era un sábado donde el trabajo de siervo no se hacía, pero se podían hacer otras cosas que en un sábado semanal no se hacían. Ahora, ¿qué pasa? Cuando un sábado ceremonial caía en un sábado semanal, a ese sábado se le llamaba Shabbat Shabbatón, porque era 2 veces sábado. Sábado por séptimo día de la semana y sábado porque era un sábado de fiesta del Señor. Entonces, deberían el pueblo comer pan sin levadura y comenzaba esta festividad el día siguiente de la Pascua, el día 15. Ahora, ¿cómo se cumplió esta fiesta en forma profética? Es la tipología que ahora vamos a ver. El antitipo, justamente, el antitipo lo vamos a ver el próximo Shabbat, junto con los demás antitipos. Esperamos que el Señor les bendiga y que podamos comprender que en las fiestas del Señor está el orden de los eventos del plan de redención que el Señor estableció para salvar a su pueblo. El Señor les bendiga.